El cierre de la Fundición Ventanas es una buena noticia para el país, dijo el presidente Gabriel Boric. Fue una decisión difícil, pero necesaria, y valoró que los trabajadores de Codelco pusieran fin al paro de actividades. Autoridades de gobierno se despliegan por la macrozona sur para explicar su plan Buen Vivir, que busca dar seguridad, disminuir los atentados y abordar las principales necesidades de las comunidades mapuche, como la restitución de tierras. La nueva Constitución ya tiene un preámbulo. Los convencionales comienzan así a cerrar su trabajo y muy pronto van a presentar la nueva Constitución. En el plebiscito del 4 de septiembre para aprobar o rechazar el texto, el voto de los jóvenes será clave porque son la mayoría del padrón electoral. La información de las regiones del país está en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Cerrar la fundición de Ventanas fue una decisión difícil pero correcta, aseguró el presidente Gabriel Boric. Afirma que su gobierno busca elevar los estándares medioambientales. No más zonas de sacrificio en Chile, dice. Habrá que poner foco entonces en qué va a pasar en Calama, en Tocopilla, en Lota, Coronel y tantos lugares que se han convertido en el patio trasero de nuestro país. Si las normas en Chile no son estrictas, los parlamentarios también tienen que legislar para estar a tono con la normativa internacional, porque la salud y la vida de las personas está primero. Este viernes el presidente Boric abordó con la prensa las polémicas de los últimos días, a ratos con pocas palabras, como cuando se le preguntó por la decisión de nombrar Gabinete Irina Karamanos al gabinete de la primera dama. Cerrar la fundición de Ventanas fue una decisión difícil pero correcta, dice el presidente Gabriel Boric, que este viernes compareció ante la prensa en La Moneda. La enorme mayoría comparte el fondo de esta definición. El problema fue la forma, sin hablar antes con los trabajadores ni con las autoridades locales y sin un plan definido de dónde, cómo y cuándo construir una nueva fundición que respete el medio ambiente y la salud de las personas. Yo saludo y valoro la disposición de los trabajadores de poner la paralización. Estamos totalmente abiertos a seguir conversando con ellos. Yo insisto, creo que esto es una buena noticia para Chile. Esto no es un triunfo del gobierno por sobre los trabajadores, porque nosotros estamos en el mismo objetivo final, que es fortalecer Codelco como empresa estatal, asegurar las condiciones laborales de los trabajadores y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quinteros y Puchuncaví para que no haya más zonas de sacrificio en Chile. Esos objetivos se están cumpliendo y en esa dirección estamos avanzando. ¿Quién tomó la decisión de cierre? El directorio de Codelco, La Moneda. La propia ministra de Minería, Marcela Hernando, reconoce que el gobierno ha cometido errores comunicacionales y, sin duda, dichos errores deben haber sido parte de los asuntos que discutió el Consejo de Gabinete. Otro impas fue el cambio de nombre de Gabinete de la Primera Dama por Gabinete Irina Karamanos. El gobierno dijo que fue un error administrativo, pero el dominio en Internet fue inscrito en marzo de este año. El mandatario prefirió no entrar en detalles. No, eso está absolutamente superado, corregido, y la disposición y el trabajo que está llevando adelante Irina es justamente lo que se señaló al respecto en campaña. En el pasado reciente, como dirigente estudiantil y como diputado, Gabriel Boric criticó duramente a los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, y particularmente al expresidente Ricardo Lagos. Sin embargo, este jueves acudió a su fundación y hasta publicó una selfie para celebrar la cita. Ante la prensa dijo que seguirá reuniéndose con los exmandatarios. La historia no parte con nosotros y por lo tanto yo estoy construyendo como presidente de la República sobre lo que hicieron mis antecesores. Y acá hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo cosas que se pudieron hacer mejor, hubo cosas que quedaron a medio camino, hubo grandes aciertos, pero Chile es una continuidad. Y por lo tanto, yo como presidente de la República tengo el deber de aprender de esa historia. Uno de los grandes desafíos de su gobierno será la reforma tributaria, y aclaró que apuntará a las grandes empresas, con el royalty minero, por ejemplo, y a las personas de mayores ingresos. La reforma tributaria busca que haya una distribución más justa de la riqueza en nuestro país. Y va a estar principalmente centrada en los sectores de mayores ingresos de nuestro país, en las personas con mayor renta. Por lo tanto, no hay aumento de impuestos ni a las pymes, no hay aumento de impuestos para la gran mayoría de las personas de nuestro país.
Una tarea urgente es garantizar la seguridad en la llamada Macrozona Sur, y el próximo miércoles el gobierno le va a solicitar al Congreso extender el estado de excepción por 15 días más para mantener los patrullajes militares. Yo creo que esto hay que evaluarlo en función de, por un lado, los resultados en materia de percepción de seguridad que se está teniendo en la zona, en donde claramente se ha ido mejorando paulatinamente, y además en el diálogo que se ha entablado respecto a las demandas de fondo para poder solucionar un problema histórico que, como ustedes saben, no se arregla de la noche a la mañana. En ese sentido, el Plan Buen Vivir, que contempla el acceso a servicios como agua, luz, infraestructura de caminos, por cierto, el mejorar no solamente la discusión, sino el tema de tierras, que está en el centro del conflicto, ha sido parte prioritaria del gobierno. Acotado o no, se mide por los mejores resultados, dijo el mandatario, mientras las voces críticas en el Congreso piden más vigilancia en las zonas interiores, donde se producen los ataques, y no solo en torno a las carreteras. Y precisamente mientras el gobierno se prepara para rendir cuentas al Congreso de cómo ha funcionado la seguridad en la Macrozona Sur y solicitar la extensión del estado de excepción por 15 días más, la ministra de Defensa, Maya Fernández, llegó a la Araucanía. Las autoridades locales exigen la presencia del presidente de la República. Universidad Autónoma de Televisión con este informe. La ministra de Defensa arribó al destacamento de montaña número 8 Tucapel en la ciudad de Temuco, regimiento donde sostuvo reuniones de trabajo con el jefe de la Defensa Nacional, Edward Slater, y otros mandos militares. La autoridad de gobierno también se trasladó a otros sectores de la región para comprobar en terreno cómo se están efectuando los patrullajes del personal militar y en conjunto con carabineros. En la última semana se ha registrado un aumento del contingente militar, principalmente en la carretera 5 Sur. Hay algunos cuestionamientos de algunos gremios de los indicadores que hoy día está presentando el gobierno, pero fortalecer, seguir ampliando las rutas, seguir viendo si es necesario incorporar. Nosotros hoy día tenemos, creo, un 30% menos de efectivos que los estados de excepción anteriores, del gobierno anterior, y por lo tanto lo que hay que ver es si es suficiente el contingente que hoy día está trabajando. Es importante que la ministra lleve este mensaje al presidente de la República, para que así en la próxima votación del estado de excepción, el estado salga completo como la ley lo establece. Parlamentarios de la región, junto con destacar que la ministra Maya Fernández respalde en terreno el trabajo del ejército en la Araucanía, hicieron un llamado al presidente para que visite la región y se reúna con las víctimas de la violencia. Le asegure al presidente Boric que tiene la seguridad suficiente en la región de la Araucanía para que él visite de una vez por todas, ¿cierto?, después de 100 días, la región de la Araucanía como presidente de la República, para que hable y escuche a las víctimas de la violencia y el terrorismo en la Araucanía. La ministra del Interior salió arrancando, no ha vuelto, y hoy día estamos esperando, y me aprovecho este espacio para decir que el presidente Gabriel Boric venga a terreno, esté unos días en la Araucanía, converse con las víctimas, converse con las comunidades indígenas, que son muchísimas, que están esperando poder dialogar con el presidente. Estoy hablando de las comunidades que trabajan todos los días y que no están quemando, que no están destruyendo, que son la gran mayoría de los mapuches de la región. La ministra de Defensa recibió un detallado informe por parte del jefe de la Defensa Nacional sobre la efectividad de los patrullajes en la Araucanía, principalmente respecto de disminuir los ataques armados y atentados incendiarios en la región. La prórroga del estado de excepción constitucional para 4 provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía se votará el próximo miércoles en el Congreso. El gobierno se despliega por el sur del país con foco en la seguridad y en la restitución de tierras a las familias mapuche. La ministra de Desarrollo Social, Yaret Vega, estuvo en la región del Biobío para presentar el llamado Plan Buen Vivir. Con esta propuesta de trabajo esperan avanzar en el diálogo y en las principales necesidades de las comunidades. TVU, Universidad de Concepción, nos explica. El Plan Buen Vivir, iniciativa del gobierno para 4 regiones del país: Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Trabajo interministerial para dar solución a diversas problemáticas, entre ellas la violencia rural, diálogos, parlamentos y devolución de tierras. Que haya voluntad política para poder resolver los problemas indígenas, que es tan importante avanzar con las necesidades básicas, como por ejemplo vivienda, luz, agua, camino, conectividad.
salud, educación, son los pilares fundamentales para el desarrollo y la existencia de un pueblo como Alto Biobío, que es tan importante en un territorio pehuenche. Vamos a entregar tierras a 19 comunidades este año, de aquí al final de año, y después vamos a seguir a un ritmo que esperamos que va a ser de alrededor de 30 comunidades por año. Eso no resuelve de ninguna manera el problema, porque hay muchas comunidades que están en espera, hay una inscripción formal y se van entregando por orden de inscripción. Se comprendió finalmente que no es solamente devoluciones de tierra u otro tipo de acciones o hechos delictuales, terrorismo, robo de madera, etcétera, sino que también hay otras aristas, como por ejemplo el apoyo económico a muchas localidades que han visto afectadas sus actividades productivas por los lamentables hechos que ya se vienen viviendo hace años. Hace unas semanas, el gobierno regional presentó un plan similar para abordar la problemática de la violencia rural y los delitos cometidos en la denominada zona roja. Biobío reconoce diálogo y seguridad para el desarrollo, es el nombre de la iniciativa. No se puede instalar una competencia entre el gobierno regional y la delegación presidencial. Se trata de hacer un esfuerzo mancomunado porque es del Estado chileno, sean los recursos de quien los tenga o quienes los administran. Son recursos públicos que están destinados a la resolución de una situación histórica. La seguridad es clave. Aquí asoma como una herramienta hasta ahora el estado de excepción acotado, medida que busca nuevamente ser extendida, aunque siguen habiendo críticas. Dar un respaldo a las Fuerzas Armadas. Creo que es muy importante, a propósito de lo que pasó con Curanilahue, saber y esclarecer qué es lo que pasó ahí, cuáles son las coordinaciones que se están haciendo y con qué respaldo también está las Fuerzas Armadas en el territorio, porque probablemente es eso lo que está faltando hoy día. El Plan Buen Vivir buscará generar acuerdos entre el actual gobierno y autoridades tradicionales del pueblo mapuche. Los plazos serán los 4 años de la actual administración. La convención está llegando al final de su trabajo, ya aprobaron el texto de preámbulo de la nueva Constitución. Dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Así va a comenzar el nuevo texto constitucional que será entregado por los convencionales al presidente Boric el 4 de julio en una ceremonia solemne. Y el mandatario deberá convocar a un plebiscito el domingo 4 de septiembre. Los jóvenes serán claves para definir si esta nueva constitución se aprueba o rechaza, porque son la mayoría del padrón electoral y en los últimos años no han acudido a las urnas en mayoría, pero esta vez el voto será obligatorio. Contivisión nos informa. En el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre de este año, un total de 15.173.857 electores estarán habilitados para sufragar. En este plebiscito serán los menores de 30 años quienes tendrán la mayor incidencia en la votación. Son los rangos etarios más jóvenes precisamente los que mayor espacio tienen dentro de este padrón electoral, las personas entre 20 y 29 años. Y dado que el voto en esta ocasión va a ser de carácter obligatorio, son las personas que se espera que terminen decidiendo el proceso electoral. Ahora, en un escenario de voto obligatorio, hay que ver cuál es la composición en términos políticos también de estos grupos. Muchos de estos jóvenes, al no ser obligatorios los procesos anteriores, no fueron parte de la votación. Hasta el año 2012 lo que tuvimos fue inscripción voluntaria y voto obligatorio, por lo tanto la participación solía ser alta. En el caso de la situación que tuvimos después, que es de inscripción automática con voto voluntario, lo que tuvimos fue un descenso en la participación electoral, toda vez que, aunque la persona estuviese inscrita en el padrón electoral, no terminaban sufragando. Ahora vamos a tener una fórmula completamente distinta y ahí va a ser muy importante la transmisión de la comunicación en torno a las sanciones que están asociadas con no ir a votar, que eso efectivamente significa una multa y que esa multa se vaya a hacer efectiva. Eso va a ser muy condicionante en términos de conocer cuánta va a ser la participación en el plebiscito de septiembre. Un 51% del padrón electoral nacional lo componen mujeres y un 49% hombres. La región del Maule tiene un padrón electoral de 885.193 votantes,
Sin embargo, en la elección presidencial pasada solo acudieron a las urnas el 43,29%. Realidad que con la obligatoriedad de esta próxima votación cambiará. Atención, esta ola de contagios, no solo de COVID, sino también de otros virus respiratorios, tiene el 91% de las camas UCI pediátricas ocupadas. Y la ocupación de camas UCI de adultos llega a 89%. Por eso hay que seguir usando correctamente la mascarilla y manteniendo todas las medidas de cuidado. En el último día, 11 personas fallecieron y más de 10.800 se contagiaron de COVID-19. En este fin de semana largo y en las próximas vacaciones de invierno, evite las aglomeraciones y si va a salir con sus niños y niñas, elija lugares al aire libre para evitar contagios. El número de casos y la ocupación hospitalaria llevaron a las autoridades sanitarias de Tarapacá a tomar la decisión de cancelar nuevamente la fiesta religiosa de La Tirana. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la autoridad sanitaria local, vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que se tomen en los territorios y en eso no hay dos opiniones y el Consejo Asesor comparte ese criterio. Y atención, el Ministerio de Salud anunció que en Chile ya hay 6 casos confirmados de viruela del mono, por lo tanto declaró alerta sanitaria. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias. Ya volvemos. Mi nieta me dice, ¿por qué no participa en este concurso para chef? Si ese es para gente joven, pero no, po. Y yo me sentía súper bien y los chiquillos me querían, me cuidaban. Todos tenemos miedo que no sabemos, pero hay que perder el miedo. ¿Tienes más de 60 años y una historia por contar? ¿O conoces a una persona mayor que quieras destacar? Compártela usando el hashtag Respeto es Dignidad. Encontrémonos, escuchémonos entre todas las generaciones. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para seguir avanzando en dignidad, necesitamos cuidarnos entre todas y todos. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Apoyamos a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica y acompañamos a las MIPYMES con un subsidio para cubrir el aumento del sueldo mínimo. Conoce los requisitos y solicita el subsidio mensual para micro, pequeñas y medianas empresas en sii.cl. En Chile se detectan anualmente 3.900 casos de cáncer de pulmón, cerca del 90% de ellos asociados al consumo de tabaco. 4 de cada 5 pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Cuídate, no fumes. Conoce los factores de riesgo. Consulta si tienes entre 50 y 80 años y has fumado 1 o más cajetillas al día durante 20 años. Da un respiro a tus pulmones. Detectar el cáncer de pulmón. Cuanto antes, mejor. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de regreso con Portavoz Noticias. La lluvia demoró, se retrasó algunas horas, pero finalmente llegó a la provincia de Los Andes. El agua caída no supera los 7 milímetros, pero en la cordillera se acumuló una cantidad de nieve que llena de esperanzas a los agricultores para poder hacer frente a la fuerte sequía en la zona. Precisamente la nieve obligó a cerrar el paso fronterizo Los Libertadores. Nos informa BTV2.
Si bien se retrasó algunas horas, la madrugada de este jueves llegó la esperada lluvia. Aunque en cantidad no fue mucho, sí hace aumentar las esperanzas en torno a lo que pueda dejar este invierno, en torno a la grave sequía que ya suma 14 años en la zona. En Cordillera, el paso fronterizo Los Libertadores fue cerrado el día miércoles durante la tarde a causa de la acumulación de nieve. Se espera mejore las reservas de agua dulce para la siguiente temporada. Tuvimos una reunión con todos los municipios y con las instituciones respectivas para abordar la emergencia. Han caído entre 15 y 20 centímetros ya de nieve. Creo que por ese lado es una buena noticia. En cuanto a las comunas de Rinconada, Calle Larga, San Esteban y Los Andes, no hubo situaciones complejas que atender ni tampoco llamados a los servicios de emergencia, porque la intensidad de la lluvia no fue importante y el viento, que por lo general provoca llamados eléctricos, esta vez no estuvo presente. La ciudad se ha comportado bastante bien, han sido precipitaciones bastante débiles en términos del espacio del tiempo y por lo tanto esas son las que menos impactan. Tuvimos una sola emergencia de madrugada en el sector de Calle Larga, un tema eléctrico y más que eso no tuvimos mayores emergencias de ningún tipo. Algunos pequeños cortes de luz en sectores específicos, pero creo que los departamentos de emergencia, tanto de la delegación como de las municipalidades, han aplicado bien los planes de contingencia ya conversados. El balance es positivo en relación a agua y nieve caída, además de no haber afectación a personas ni viviendas. El llamado es a mantener la limpieza en las inmediaciones de los hogares, revisar bajadas de agua, rejillas de aguas lluvia y posibles goteras en los techos. Según los pronósticos, a principio de la próxima semana podría llegar, aunque débil, otro sistema frontal. En Puerto Montt, solo durante este mes de junio aumentaron las emergencias por incendios en 70% según los datos de bomberos. El uso de calefacción durante el invierno provoca accidentes que pueden terminar en tragedias. Vértice Televisión con la nota. Las bajas temperaturas no solo significan riesgo de accidentes en las rutas, sino también de incendios estructurales que durante esta época del año suelen tener un aumento en el índice de ocurrencia. En las últimas horas, 4 casas resultaron dañadas en Puerto Montt por una de estas emergencias, dejando una decena de personas damnificadas. Tenemos como principal causa formación de chimenea, que usualmente pasa, digamos, a principio de incendio y incendio. Otra causa importante es el recalentamiento de las líneas eléctricas, que es un hecho que se está ocurriendo, eso está aumentando de frecuencia. Hoy día tenemos muchas viviendas de tipo irregular construidas en los patios, segundas, terceras, cuartas viviendas, y eso genera un recalentamiento en las redes eléctricas, sumado a lo que ocurre por exceso de combustible en estufas de diferente tipo y también por secar ropa cercana a fuentes de calor. No descuidar medidas que son elementales, sobre todo en una época de bajas temperaturas y donde se busca calefaccionar las viviendas. Tener los ductos limpios, las estufas también con la mantención oportuna, diferentes tipos de estufa, parafina, pellet o leña. No recalentar las líneas eléctricas, no usar extensiones, usar ojalá calentadores eléctricos que estén certificados y por sobre todo no secar ropa u otros elementos cercanos a fuentes de calor, que eso también es una fuente bastante frecuente de incendio. Y lo otro que también nos ha ocurrido es el uso de acelerantes para avivar, digamos, la combustión, especialmente con la leña, que se ocupa algún hidrocarburo para poder avivar el fuego y eso usualmente se descontrola. En lo que va de junio, Bomberos ha aumentado la cantidad de salidas diarias en un 70% a principios de incendio o siniestros declarados. En esta época de inflación histórica, una ayuda para los habitantes de Coyhaique. Gendarmería y la municipalidad hicieron una alianza para que la panadería del recinto penitenciario pueda vender pan a un valor más accesible. Aproximadamente el kilo de pan va a costar 1.500 pesos. Santa María Televisión con esta nota. A 1.500 pesos aproximadamente se venderá el kilo de hallyu en la panadería que implementará el Centro de Estudios y Trabajo del Centro de Reclusión Penitenciario de Coyhaique, proyecto que nace tras una alianza entre Gendarmería y la municipalidad y que busca ofrecer este producto esencial en la mesa de los aiceninos a un valor más accesible. Serán 2 puntos los que se habilitarán para la venta, uno de ellos ubicado en el ex terminal de buses en calle Magallanes, mientras que un segundo local se implementará en las actuales dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería en calle Simpson, casi al llegar a Ogana.
Esto aporta significativamente el trabajo de los internos, porque vamos a tener que tener más internos trabajando, porque va a ser mayor la productividad. El pan acá obviamente se va a vender más barato de lo que está en el comercio. Por ahora las labores están concentradas en la creación de los muebles que estarán dentro de ambos puntos de venta, que serán construidos por los internos de la cárcel de Coyhaique, de cara a la apertura al público proyectada para el mes de septiembre. Hemos desarrollado todas las instancias para poder aportar con esos recursos y así tener una panadería comunitaria que beneficie sobre todo hoy día a nuestros vecinos. Diferentes tipos de pan y productos de pastelería son los que se venderán en esta nueva panadería de Gendarmería. Las expectativas con esto se han ampliado mucho porque ven una oportunidad de trabajo. Nosotros ahora tenemos 4 internos panaderos, pero el total de las plazas son 11. Ellos están muy emocionados, muy contentos y de hecho me dicen, ¿cuándo iniciamos? Se están capacitando, están todos los días mostrándonos a nosotros productos nuevos, ¿cierto? Para que sean ellos esos productos los que traigamos a este local. Trabajamos lo común, ¿cierto? La yuya de 100 gramos, marraqueta también, pero el pan amasado, hacemos este bocado de dama que es exquisito. Y la idea, ¿cierto? Cuando empecemos con esto es también hacer una muestra y una exposición. A toda máquina trabajan tanto en Gendarmería como en la municipalidad para poner en marcha prontamente estas 2 nuevas panaderías. En este fin de semana largo, miles de familias se van a desplazar por las carreteras de Chile. Hay que hacerlo con precaución y a una velocidad prudente. En el Maule, Carabineros y la Seremi de Transportes han aumentado las fiscalizaciones, especialmente en la ruta internacional Pehuenche. Maule es una de las regiones con mayor cantidad de accidentes del país. TV5 de Linares nos informa. Una de las zonas donde se prevé alto flujo vehicular es la ruta internacional Pehuenche en el Maule, y por ello Carabineros y el Gobierno advierten de las principales causas de accidentes. La gran mayoría de los accidentes que han estado ocurriendo en estos últimos periodos son en las rutas interiores, por lo tanto el control y la fiscalización que se va a desarrollar durante este fin de semana largo no solamente apunta a la ruta 5 en particular, sino que también le da una mirada integral a todas las rutas de la región, sobre todo a aquellas donde están ocurriendo distintos accidentes. La idea es aumentar la fiscalización con la unidad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de Carabineros. Una ruta que es muy compleja hoy en día, que tiene un estándar de muy buena calidad y eso mismo de alguna forma motiva a la gente a andar a alta velocidad, a no tener los cuidados necesarios y creemos que es muy importante prevenir los accidentes, sobre todo cuando tenemos esta ruta internacional en que el fin de semana, que es un fin de semana largo además, motiva a muchos de los habitantes de la región y de otras regiones a moverse. Así que solo les esperamos que se cuiden, que tengan precaución y que manejen con mucho cuidado. Las estadísticas no son positivas en el Maule, una de las regiones con mayor accidentabilidad. El cinturón de seguridad y la velocidad, y sobre todo recordar que es muy importante analizar con quiénes vamos los vehículos. Tenemos que cuidar de nuestra propia salud y de nuestra familia. Esto está en nuestras manos. Por más fiscalizaciones que haga el gobierno, la policía o el Ministerio de Obras Públicas o de Transporte, va a estar siempre en manos de las y los conductores el desarrollo de estas tareas. En el feriado de San Pedro y San Pablo del 2021 fueron 3 las personas fallecidas en siniestros de tránsito. Y antes de cerrar, viajamos a la región de Tarapacá, en Colchane, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. El frío intenso congeló las cañerías y sin agua el liceo, las escuelas y el jardín infantil de esta comuna altiplánica debieron cerrar momentáneamente. En los últimos días el termómetro del liceo municipal ha llegado hasta 14 grados bajo cero y por eso el agua se congela al interior de las cañerías. La información de las regiones del país está en www.portavoznoticias.cl. Bien, nos despedimos y recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Que tengan un buen fin de semana largo, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.